Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra serie Puebla en el Cosmos. Hoy tenemos como invitado al doctor Rafael Navarro González, un extraordinario científico que ha puesto el nombre de México muy en alto, porque gracias a él la perspectiva y el enfoque de análisis para determinar la posibilidad de si hubo vida o no en Marte hace muchos millones de años ha modificado la estrategia de los científicos en el planeta entero. El doctor Navarro González es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudió la carrera de biólogo, pero después se fue por la química, hizo su doctorado en la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos, y después de algunos años regresó a México y fundó ni más ni menos que un laboratorio extraordinario, único en su área, en toda América Latina. El laboratorio de plasmas, química de plasmas y estudios planetarios, que está en el Instituto de Ciencias Nucleares. Bienvenido, Rafael, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? A mí me da mucho gusto estar en tu programa y estar en este tema de Marte y en Puebla. Sí, el planeta Marte, el planeta rojo tan misterioso. ¿Por qué le atrae tanto a los científicos Marte? ¿Qué parecido tiene con la Tierra? Bueno, tenemos varios planetas en el sistema solar. Nos podemos dividir en planetas tipo terrestres y planetas gigantes. La Tierra está en el planeta terrestre y Marte es un planeta muy parecido. Es más pequeño, tiene más o menos el 10% del volumen de la Tierra, está más alejado al Sol, recibe menos luz solar. Por ejemplo, recibe el 50% de la luz que recibe la Tierra, está más fría en la actualidad. Marte es un planeta con una atmósfera muy tenue. La atmósfera, por ejemplo, de Marte es comparable a la que podríamos tener a 35 kilómetros de altura en nuestra atmósfera, una presión atmosférica muy baja, como de 6 milibares. Como la centésima parte de la presión que hay aquí al nivel del mar. A nivel del mar. Y bueno, su temperatura promedio en la actualidad es baja, de menos 50 grados centígrados, pero creemos que Marte en el pasado, hace unos 4.000 millones de años, tuvo agua líquida, tuvo una atmósfera muy densa, parecida a lo que tenemos en la actualidad con la Tierra, y en aquel momento estaba surgiendo la vida en la Tierra y en Marte. Entonces creemos que las condiciones se dieron para que surgiera la vida tanto en la Tierra o en Marte, o bien a través de una colisión de un asteroide o un cometa que chocara con la Tierra, pudiera inyectar rocas de la Tierra contaminadas con bacterias, que estas llegaran al espacio y eventualmente cayeran en Marte y sembraran vida terrícola en el planeta rojo. O bien podría ser el caso inverso, que la vida surgiera en Marte y que la colisión de un asteroide o un cometa arrojara rocas de Marte al espacio con bacterias, estas llegaran a la Tierra. Es decir, que creemos que en la actualidad que pudiera haber intercambio, que hubo intercambio de rocas en el pasado entre Marte y la Tierra, y de hecho ya hemos encontrado meteoritos marcianos en la Tierra. Ajá. Tenemos esa evidencia. Lo que no tenemos evidencia es de ese transporte de bacterias todavía. Esos meteoritos marcianos, por ejemplo, que han caído en Antártica, ¿no? Sí, uno muy famoso, Alan's Hill, que en algún momento se pensó que tenía evidencia fósil de bacterias. Ahora sabemos que eran artefactos, algunos de ellos de la Tierra, de contaminación, pero en ese momento trajo mucho interés para estudiar Marte. Pero déjame llevarte más al pasado, hace unos 3 siglos, cuando empieza a desarrollarse el telescopio. Los primeros astrónomos apuntan a Marte, empiezan a ver cambios de coloración del planeta a lo largo de diferentes épocas del año, y bueno, algunos astrónomos sospechan que esos cambios de coloración se deben a vida, por ejemplo vegetal. Después otro astrónomo estudia con detalle la superficie de Marte y ve surcos o canales que pensaron que habían sido construidos
por civilizaciones marcianas que, como se veía claramente que no hay agua líquida en Marte, pero se veían hielos, pensaban que esos canales habían sido para llevar o transportar agua de los polos al Ecuador, donde suponían que pudiera haber vida. Cuando la NASA decide que no hay vida en Marte, Marte es un planeta totalmente desértico, carente de vida, y desde entonces Marte dejó de ser atractivo para misiones espaciales, y no es hasta mediados de los 80s cuando descubrimos que en la Tierra hay rocas de Marte, meteoritos que fueron eyectados de Marte, cayeron a la Tierra, y se especula que en alguna de ellos podría haber evidencia fósil de bacterias. Pero ¿cómo saben los científicos que esos meteoritos que fueron descubiertos en algunos puntos de la Tierra, como Antártica, vienen de Marte? Fue necesario ir a Marte con la misión Vikingo, analizar la composición del suelo, la composición química de la atmósfera, para estudiar a los meteoritos y ver que tienen vidrios en el interior, donde hay burbujas con gases. Esos gases tienen la composición química idéntica a la composición marciana. O sea que estas rocas, meteoritos, tenían esos vidrios como cápsulas que dejaron encerrado un gas de la atmósfera idéntico al de la atmósfera marciana. Y los marciana. minerales también coinciden con la composición de Marte. Entonces, con eso sabemos que provienen de Marte. Y bueno, uno de ellos, el Alan Hills, se especuló que podría tener restos de bacterias fósiles. Ahora sabemos que algunas evidencias sí eran correctas, pero otras eran resultado de contaminación de bacterias en la Tierra. Eso fue importante para que la NASA se volviera a interesar en Marte, inyectara capital y se buscara nuevas misiones. Y bueno, ahí yo empecé a trabajar porque la NASA me invitó a buscar en la Tierra un lugar que tuviera similitud con Marte para que lo pudiéramos estudiar, llevar ahí instrumentos y métodos, que es más fácil hacerlo en la Tierra, probar la metodología para buscar vida en Marte, y si eso funciona, eventualmente llevarlo en futuras misiones para buscar vida en el planeta rojo. Sí, sin embargo, este modelo que nos has traído, Rafael, de Marte, no es Marte actual. No, Esto es como era Marte hace muchos millones de años, y la parte azulada podría ser la distribución de los océanos sobre su superficie. Sí, efectivamente. Este es un modelo de la altura de Marte. Los colores nos dan la altura, azul es lo más profundo, blanco es lo más alto, pero efectivamente este color nos podría indicar la existencia de agua líquida en Marte en el pasado. Creemos que Marte tuvo un océano en el hemisferio norte, también un pequeño océano en el hemisferio sur, y es ahí donde creemos que pudo haber surgido la vida y se pudo haber desarrollado y eventualmente pasar a diferentes partes del planeta. Pero es un modelo muy interesante porque Claro. nos permite estudiar con detalle la superficie de Marte. Sí, Rafael. Pues, amigos, después de un corte, Rafael nos va a explicar en qué regiones han descendido últimamente los robots que han sido enviados a Marte. Amigos, continuamos con nuestro programa sobre Marte y la búsqueda de vida extraterrestre con nuestro invitado, el doctor Rafael Navarro González, experto en la exploración de Marte, y que además pues nos va a platicar muchas cosas muy interesantes sobre un robot de nueva generación que próximamente descenderá sobre la superficie marciana. Rafael, ¿en qué lugares han descendido últimamente en forma cronológica los robots que han sido enviados al planeta Marte? Bueno, la primera sonda que se envió fue en el hemisferio sur, fue de la antigua ex Unión Soviética, Mars 3, que buscaba la posible existencia de vida. Sin embargo, logró llegar a la superficie, sacar la primera fotografía, enviarla a la Tierra, y se perdió la comunicación con la sonda, ya no se supo más de ella. Después, las naves Vikingo se posaron, eran dos naves gemelas, las dos en el hemisferio norte, pero una a latitudes cercanas del Ecuador y otra un poco más al norte, en sentido contrario del hemisferio. Esas son las que estudiaron la posible existencia de vida, las únicas que han hecho estudios astrobiológicos. Posteriormente llegó el Pathfinder,
Eso fue casi a finales de los 70s, también cerca de la zona ecuatoriana. Estamos hablando de hace tiempos realmente lejanos, ¿no? Sí, definitivamente. Y las últimas recientes han sido los robots Spirit y Opportunity. Uno estuvo también cerca del Ecuador, pero los dos en ambos sentidos opuestos de Marte. Y la última misión que ha llegado es la misión Phoenix, que se ha posado en el Ártico marciano. Es la única que ha llegado más al norte y ella logró detectar, por ejemplo, la presencia de agua congelada. Sí. Pensamos que iba a tener que cavar hasta medio metro. Lo sorprendente es que a unos cuantos centímetros de profundidad había evidencia de agua congelada. Esas son las ondas que Pero no hay agua congelada solamente en el Polo Norte. No, también hay dióxido de carbono congelado y hay vapor de agua en la atmósfera de Marte. Lo interesante es que las condiciones actuales de Marte impiden la presencia de agua líquida en forma estable por mucho tiempo. Sin embargo, se han encontrado recientemente, se toman fotos de la superficie por satélites, Mars Express, por ejemplo, o Mars Reconnaissance de la NASA, y después vuelven a pasar un año después y han encontrado la formación de surcos. Esos surcos se pueden atribuir a la formación de agua líquida y escurrimiento de ella. Entonces podría haber evidencia de agua líquida en la superficie recientemente. Sin embargo, la misión Phoenix, que se posó en el hemisferio norte, encontró una sal que es un perclorato, una sal de cloro muy oxidada, que es un anticongelante. Y permite que el agua congelada en la superficie puede estar en forma líquida durante, por ejemplo, algunas horas en el mediodía de Marte. Y esto abre la posibilidad de que pudiera haber vida bacteriana en algunas zonas de Marte en la superficie. Marte es un planeta seco. Totalmente. Que en todas partes, donde está azul, donde está verde, pues es de este color, ¿verdad? Abundan los óxidos de hierro por todas partes, en el planeta entero, y gracias a este color es que se le llama el planeta rojo. Efectivamente. ¿De acuerdo? Ahora, el Fénix, pues realmente no era un robot porque no se movía. Era una sonda. Era como una plataforma, ¿verdad? Que descendió y por allí logró cavar algunas muestras, pero no se movía, no tenía ruedas. Y ese es el que cayó por aquí, en el Polo Norte. Y en cambio, los robotitos estos que los jóvenes conocen muy bien, los últimos, el robot Espíritu y su gemelo, el robot Oportunidad. Uno descendió más o menos por aquí, cerca del Ecuador, y el otro de este lado. Para que los científicos tuviesen información de diferentes regiones del planeta, ¿verdad? Y el que sigue ahora, pues es, ahora sí que de nueva generación, es impresionante, es grande. Inclusive las técnicas para que pueda descender sobre la superficie sin estrellarse y sin dañarse, pues son muy novedosas, como el descenso con cuerdas de nylon que nunca ha probado la NASA y que se va a utilizar en el verano del 2012, cuando el robot, ¿cómo se llama? Se llama Curiosity. El robot Curiosidad, ¿dónde va a descender, Rafael? Va a descender, este robot fue diseñado para que pudiera estudiar cualquier parte de Marte, desde los polos al Ecuador. Entonces no tiene restricción. Se decidió después de varios años que ese robot va a descender en un cráter, el cráter Gale, que está en esta región. Es un cráter que está ligeramente al sur del Ecuador, un cráter que mide 150 kilómetros aproximadamente de diámetro. Lo interesante es que en el centro hay una montaña que desde la base del cráter hasta la parte alta mide 5.5 kilómetros. Si la vemos, comparado con el pico de Orizaba, 100 metros menos. Ahí se van, ¿no? Más o menos. Sí. Si la vemos desde la base, no desde la base del cráter, sino afuera, se ve de 4.5 kilómetros de alto. Ajá. De todos modos es una montaña alta. La sonda va a descender en la base de esta montaña. ¿Por qué ahí? Bueno, porque ahí es donde fluyó el agua líquida. Tenemos evidencia de que hay minerales de arcilla, de sulfatos, que solamente se pueden formar en presencia de agua líquida. ¿Y todo eso cómo se sabe si nunca ha bajado nada ahí?
No, se sabe porque hay sondas que están orbitando Marte y llevan espectrómetros que pueden estudiar las propiedades físicas y químicas de los minerales de la te superficie. refieres, por ejemplo, al satélite Mars Express, ¿no? Mars Express y Mars el de la Reconnaissance. NASA, el de reconocimiento. Son satélites que están orbitando el planeta con sus instrumentos, estudian la atmósfera, los vientos también. No, estudian más que nada la atmósfera, composición química, y la superficie. Pero estos últimos, Mars Express y Mars Reconnaissance, tienen tanta resolución que si estuviéramos nosotros en Marte y nos estuvieran orbitando, nos podrían resolver desde esa altura, no como Rodolfo y Rafael, sino como una sola unidad. Más o menos la resolución que tiene es 1 o 2 metros. O sea que gracias a esos satélites pues tenemos información fotográfica de primera, mucha alta resolución. Se puede ver claramente este conjunto de marcas de erosión hidráulica. ¿Sí? Es tanto el detalle que con esas imágenes que tenemos se pudo definir el sitio de descenso y ya se puede trazar más o menos cuál va a ser el movimiento que va a tener el robot a lo largo de ese cráter, porque tenemos mucho tiene ruedas, igual que los gemelitos Espíritu y Oportunidad, esos se anduvieron moviendo por muchas partes. Este robot, ¿no? Curiosidad, es la tercera generación. El primer robot, Pathfinder, medía del tamaño de una caja de zapatos o el doble, más o menos. Exacto. Llevaba un panel solar, la energía la obtenía con luz solar, estuvo programado para que durara un mes, una semana, duró casi 6 meses operando en la superficie de Marte, llevaba equipos para medir viento, temperatura, superficie, propiedades químicas. Los siguientes robots de segunda generación es el Spirit y Opportunity. Esos robots son del tamaño de un carrito de golf. Estaban programados para que duraran 3 meses y duraron más de 6 años. También tenían celdas solares. Celdas solares. Y este robot en el que participó el Curiosity, que es la tercera generación, es del tamaño de un auto compacto. Sí, como 900 kilos, ¿no? 900 kilos y no lleva paneles solares. Eso es lo que le permitía ya estar en cualquier lugar, lleva energía nuclear y puede trabajar de día y de noche. Aún aunque es muy grande, el movimiento que puede tener a lo largo de un día es pequeño. Sí. Durante un día puede moverse a lo mejor entre 1 metro a unos 5 metros. Su movimiento es lento y también va a depender de la temperatura ambiental. Si es un día muy frío, le va a costar mucho trabajo moverse, tiene que hacer también colecta de muestras, analizar la atmósfera, la radiación solar, rayos cósmicos, va a estudiar las propiedades químicas del suelo, pero uno de los instrumentos más importantes, que es en el que yo participo, es un espectrómetro que va a analizar el suelo marciano, lo va a pulverizar, va a tratar de extraer compuestos orgánicos y descifrar si esos compuestos orgánicos son de origen químico, es decir, se formaron por reacciones naturales o fueron generados por seres vivos. Y eso sería muy importante porque nos daría evidencia de la existencia ya sea de vida pasada o de vida presente en Marte. Esa parte del robot es la que se llama SAM. SAM, que es por sus siglas en inglés, Sample Analysis at Mars. Es un conjunto de instrumentos que lleva un extractor de compuestos orgánicos del suelo con solventes, después lleva un horno para calentar el suelo, volatilizar los compuestos orgánicos. Sí, claro, se necesita para que pueda trabajar muy bien y no solamente con ese aparato, sino otros instrumentos. Lleva como 13 instrumentos, sí. Muchas son cámaras, por ejemplo, lleva una cámara que va a sacar un video durante el descenso del robot, sí. Otra cámara que es una cámara panorámica, en el momento que el robot se pose, este brazo se va a levantar, en la parte alta lleva una cámara estereoscópica que tiene la altura de 2 metros, que nos da la visión de un humano parado en la superficie de Marte. O sea que los científicos van a sentir como si estuvieran como allá, si estuviéramos ahí. Con esa información que les mande el robot,
vía satélite o cómo va a llegar a la Sí, Tierra? el robot antes era complicado porque si el robot estaba en una posición opuesta a la Tierra, la comunicación era tardada. Pero ahora tenemos varios satélites en Marte, varios robots que están todavía funcionando. Entonces el robot manda la señal, la puede capturar otro robot, Spirit Opportunity, o el satélite, y esos satélites la transmiten a la Tierra. Después de unos minutos tenemos la información, se le mandan comandos al robot para que se decida qué tiene que hacer, qué tiene que analizar, hacia dónde debe dirigirse. Oye, pues vas a tener mucho trabajo porque tú le vas a ayudar a la NASA a descifrar precisamente todos los datos que esté enviando el robot. Fíjate que esto está sumamente interesante, estoy seguro de que los resultados van a ser sorprendentes. Cuando regresemos de un corte, amigos, el doctor Navarro también nos va a platicar sobre sus travesías, no solamente en el desierto de Atacama, en Chile, sino también muy cerca de aquí, cerca en el Pico de Orizaba. Regresamos. Continuamos con nuestro programa Puebla en el Cosmos, donde estamos hablando sobre Marte, la búsqueda de vida microbiana en ese planeta, y si no encontramos nada, pues determinar qué es lo que se puede hacer. Este es un programa que podemos tener gracias al entusiasmo del gobierno del estado de Puebla por promover la cultura científica. Y Rafael, dinos, ¿qué es la terraformación y acaso puede ser aplicada en Marte? La terraformación es un proceso planetario de convertir un planeta que es totalmente carente de vida, sin agua líquida, en un ambiente parecido al terrícola. Y bueno, la idea es, por ejemplo, de Marte, que si encontramos que no tiene vida en la actualidad, pero pudo haber tenido vida en el pasado, hacer que las condiciones que tuvo Marte en el pasado, de una atmósfera densa, de un océano que tenía vida, lo podemos regresar a esas condiciones, llevando robots, máquinas, que puedan tomar el suelo de la superficie, convertirlo en gases que tengan la habilidad de capturar mejor la radiación solar, y que esto permita, por ejemplo, que eventualmente la temperatura superficial del planeta ascienda de -50 como temperatura promedio a casi 0 grados centígrados. O sea, lo primero que hay que hacer es que haya más presión. Más presión. Que aumente la cantidad de gases convenientes, que aumenten la cantidad de gases en la atmósfera marciana para que aumente la presión. Efectivamente. Para que pueda fluir el agua. Eso nos va a permitir, al subir la presión, que el agua pueda existir de manera líquida, pero al aumentar también la temperatura, el agua que está congelada en el subsuelo se derrita y vuelve a formar el océano que Marte tuvo en su superficie en el pasado. Y luego aumentar la temperatura. Sí, van las dos cosas juntas, subir la presión y aumentar la temperatura. Ajá. Para que la presión atmosférica aumente y eso permita a su vez que exista agua líquida. Una vez que tenemos agua líquida, que es el paso más importante, el segundo paso es introducir vida de la Tierra. Llevaríamos primero bacterias, que son las que existieron en Marte en el pasado, pero las llevamos de la Tierra. Muchas de esas bacterias hacen fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono de la atmósfera de Marte en compuestos orgánicos a través de la luz solar, y como subproducto generan oxígeno. Oxígeno que es importante para los seres más complejos como nosotros, que podemos respirar en algún momento en la atmósfera marciana. De hecho, en la Tierra, todo el oxígeno que tenemos en la atmósfera proviene de la actividad fotosintética de bacterias, de plantas y de árboles. ¿Algas? Sí, de este gas. Ajá. Entonces, una vez que se genere este gas de manera biológica en Marte, podemos ya introducir otro tipo de plantas, por ejemplo, pastos en la superficie, que van a permitir que podamos meter plantas más complejas como arbustos o plantas con flores, y eventualmente queremos introducir bosques, árboles. Y bosques para que sea más agradable para habitarlo, ¿no? Algún día. Algún día. Eso llevará pues mucho tiempo. Mucho tiempo, pero la zona en la que vamos a poder sembrar árboles va a ser
básicamente la franja del Ecuador, porque la temperatura va a ser muy fría en las zonas polares y no vamos a tener ese bosque. Entonces, sí se requiere poner árboles que tengan la habilidad de resistir temperaturas bajas, y estos son pinos. Y bueno, esto me trae a Puebla nuevamente, porque hemos venido muchas veces a estudiar una de las montañas más grandes que tiene México, que es el Pico de Orizaba, pero además en el Pico de Orizaba tenemos el bosque de coníferas más alto de todo el mundo. Ajá. Uno esperaría, por ejemplo, en los polos, que las montañas no están muy colonizadas por árboles en la parte alta. Conforme nos vamos acercando de las zonas árticas al Ecuador, las montañas cada vez tienen colonias de árboles que van ascendiendo más y más alto. En el Pico de Orizaba estamos a 19 grados al norte del Ecuador. El bosque llega a 4.100 metros de altura. Lo importante de este bosque del Pico de Orizaba es que los pinos sobreviven a una altitud bastante grande, donde casi no hay oxígeno. El nivel de oxígeno es bajo y no sabemos qué es lo que delimita o que limita el crecimiento de este bosque. Sabemos que es la temperatura, pero debe de haber un impedimento fisiológico que no permite el crecimiento de bosques a alturas más altas. Y si nos vamos más al sur, por ejemplo, en Venezuela está el Pico Bolívar, a más o menos 9 grados al norte del Ecuador, el bosque ahí debería ser más alto, pero llega solo a 3.500 metros de altura. Entonces el Pico de Orizaba es sin duda el bosque más alto que tenemos de pinos en todo el mundo, y entender qué limita el crecimiento de árboles en esa zona nos va a permitir en algún momento poder introducir en la zona ecuatoriana de Marte árboles. Entonces sí, yo soy de los promotores de llevar el pino del Pico de Orizaba, que la especie es pino harwigi, llevarlo a Marte. Creo que dentro de algunos siglos, si la Tierra tuviese problemas, pues cuando menos la raza humana pueda sobrevivir y vivir en otros mundos, que es el destino de la humanidad. Pero todas estas cosas científicas nos ayudan a generar tecnología, conocimientos, instrumentos, métodos de análisis que también son aprovechados aquí en la Tierra. No estamos pensando nada más en situaciones útiles para dentro de muchos siglos, cuando nosotros ya no estemos presentes, solamente nuestros descendientes, ¿verdad? Sino que estamos creando tecnología en estos momentos. Oye, Rafael, y ya sabemos que el Curiosidad pues va a ir allá a hacer sus análisis. ¿No sería más práctico, o nadie ha pensado en mejor traer rocas o muestras de suelo de Marte a la Tierra? Hay un proyecto de la NASA de mandar un robot, que ese robot colecte rocas y las traiga de regreso. Pero recientemente hay una misión rusa que va a enviar una sonda a una luna de Marte, a Phobos, y esta sonda se va a posar en la superficie de este satélite, va a dejar salir un satélite pequeño chino que va a orbitar al planeta. Ajá. Va a estudiar su atmósfera, y además esta sonda que se posa en Phobos va a colectar suelo de esa luna y la va a traer de regreso a la Tierra. Sí, porque va a ser el primer material extraterrestre, claro, después de la Luna, de rocas lunares y de polvo, que va a llegar a la Tierra. Pues Rafael, yo quiero agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros. Lamentablemente nuestro programa se acerca a su término y el propio CONACYT me dijo, escribe algo para los niños. Dije yo, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Me gustaría un tema futurista, y dije, voy a escribir una aventura en la que participan varios niños, precisamente que viajen hacia el planeta Marte. ¿Cómo ves? Este libro se titula El pequeño astronauta y el planeta rojo. Tiene muchas ilustraciones a colores, hablamos de las lunas Phobos y Deimos, las distancias, los científicos que están ya en un campamento en Marte, que algún día sucederá, ¿verdad?, en el siglo XXI. Y te lo obsequio con mucho gusto para que se lo leas a tus nietos en algún momento. Todavía no los tienes, no los tengo, pero ya llegarán. Aquí tenemos Marte y sus dos lunas, Phobos
y Deimos. Nuevamente, Rafael, muchas gracias a Muchas Puebla gracias. TV, a la Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del Estado de Puebla. Ha sido un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima.